Avanzando en nuestro pasaje de Juan, nos vamos a encontrar en el versículo 37, donde Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Afortunadamente, o bueno, gracias a Dios, nosotros, a pesar de que aquí Cristo se va, nosotros somos la luz del mundo y somos luz. Entonces, esto a través de qué? De que cuando Él asciende, deja al Espíritu Santo y nos da esta potestad. Hay una parte interesante que habla en el versículo 42 y 43 y dice de esta manera: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Fíjense esta parte que es interesante. Dice: yo vengo al mundo para que no haya tinieblas en tu vida. Pero hay un problema. Había gente que estaba viendo quién era Dios, pero le interesaba más qué pensaban los que estaban a su alrededor. La pregunta que hice o que me hacía en este versículo es: ¿con quién debo de quedar bien? ¿O con quién tengo que quedar bien? Esta pregunta es muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay un anhelo de aceptación en nuestras vidas. Querer ser aceptado por las personas, querer ser aceptado por un líder, querer ser aceptado por alguien. Cuando tú luchas por ser acepto delante de una persona, es muy fácil que tu integridad, que tus valores, que tus principios o que el mismo Dios sufran un deterioro en esa relación o en ese momento o en esa situación. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estás buscando la aceptación, tienes que menguar en algunas cosas. Aquí lo que ocurría es que ellos sabían que Cristo era Dios, que Cristo era el Hijo de Dios. Sin embargo, el creer eso implicaba estar en lucha con los de su partido, que eran los fariseos, o con sus amigos religiosos, y eso les iba a ocasionar un conflicto. Entonces aquí es muy claro Cristo, o aquí es muy clara la escritura, porque no está hablando Cristo, sino está hablando la palabra, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la aceptación de los hombres que la aceptación de Dios. Y esto llega a pasar en nuestras vidas. A veces hacemos cosas no por agradar a Dios, sino por agradar a las personas, por agradar a alguien más, por agradar a una persona. ¿Por qué razón podemos llegar a hacer esto? Por una sencilla razón. Hay una lucha entre lo que no se ve con lo que se ve. A Dios no lo vemos, pero creemos en Él. Bienaventurados más bien los que creen sin haber visto, le dice a Tomás, ¿no? Sin embargo, lo que sí estamos viendo es tangible. Esto nos pone en un conflicto existencial y decimos: pues Dios me dice que debo de guardar esta situación y mis amigos me dicen que no importa. A Dios no lo estoy viendo, pero a mis amigos sí. Las palabras de Dios no las estoy escuchando, pero las voces de mis amigos sí. A mi esposa sí la veo, pero a Dios no. A mi jefe sí lo veo, pero a Dios no. A mis familiares sí los veo, pero a Dios no lo veo. Porque nosotros pensamos que lo que vemos con estos ojos es la realidad. Y esa es una situación que nos va a traer un grave conflicto. Si no aprendemos a ver como Dios quiere que veamos.
nosotros tenemos que aprender como Dios quiere que veamos, ni más ni menos. Si nosotros no aprendemos a ver lo que no se ve, lo eterno, estamos en un conflicto. La carta a los Corintios menciona esta parte y menciona esta situación donde dice que hay ocasiones en que nosotros tenemos que estar dispuestos a caminar en lo eterno o en lo que no vemos. Si nosotros no estamos dispuestos a caminar en lo que no vemos, entonces tenemos un problema de corta visión y vamos a estar satisfaciendo los deseos y los anhelos de las demás personas. Y vamos a dar por hecho que es más importante satisfacer lo que estamos observando que satisfacer o agradar a Dios. Fíjate cómo Salomón lo menciona en Proverbios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor de Dios. Y no me estoy refiriendo a un temor a un miedo, sino cuando habla de temor es a una reverencia. Y el mismo Proverbios te define qué es temor de Dios. Y el temor de Dios es aborrecer el mal, es aborrecer lo que Dios aborrece. Luego entonces, si tú tienes este concepto en la mente y de repente estás enfrentándote en una situación con alguna persona de tu familia, con alguna persona de la iglesia, incluso de la iglesia, en alguna persona de tus amigos, y te llevan a aborrecer, a hacer algo que tú sabes que está mal, lo que no se ve es ese principio de Proverbios, que el temor de Dios, que no es algo tangible que se está viendo, eso es lo que te va a llevar ¿a qué? A que tú cambies tu posición, tú cambies tu actitud y que tú camines en lo que Dios quiere que camines. Espero explicarme. ¿A qué me refiero? A que tenemos que aprender a ver en los principios divinos y en lo de Dios antes de ver cómo agradamos nosotros a las personas. ¿Por qué razón, mis amados hermanos, mis amados amigos? Por esta sencilla razón, porque es muy fácil que no seamos íntegros por satisfacer o por quedar bien con una persona. Y en lo particular, yo he visto una palabra que se ha repetido mucho en mi vida y que Dios me ha dicho como 3 o 4 veces y yo a veces no entiendo porque a veces creo que el hombre es el único que vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Y vuelve a caminar ahí donde, que por ahí no, ahí vas por ahí. Que por ahí no, ahí vas por ahí. Oye, no hagas esto, ay, ¿por qué no? Y vuelves a hacer la misma burrada, perdón por lo de burrada, pero vuelves a hacer la misma, ¿no? Y la misma, y vuelves a lo mismo y a lo mismo. Y yo recuerdo que el Espíritu me decía, maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo decía, bueno, pero tengo que honrar al hombre. Y Dios dice, honra al hombre, pero no pongas tu confianza en el hombre. Si tú pones tu confianza en el hombre, ten por seguro que el hombre te va a decepcionar y vas a salir con una raspada grande y enorme. ¿Por qué? Porque el único en el que puedes recargar toda tu confianza se llama Jesucristo. Créeme, y te digo créeme para que no tengas que ir y estamparte con la pared. No puedes confiar en el hombre, tu confianza debe de estar en Cristo. No quiere decir esto que nos alejemos de las personas, porque muchos dicen, ay, entonces lo que tengo que hacer es alejarme de todo mundo. No, eso no es lo que está diciendo la palabra. Lo que está diciendo es muy simple, que tu confianza está en Cristo. Solamente tu confianza está en Cristo y la honra es diferente de lo que haces con las personas, que no estás confiando netamente en una persona, porque cuando tú confías en una persona o confías en una cosa, dejas de confiar en Dios. Hay unos que no confían en nadie porque confían en el dinero o en su casa o en su carro o en su esposo. Bueno, no, su esposa es una persona, ¿va? Confían en un bien material. Y cuando ese bien material sufre algo, sienten calambres, ¿no? Y dicen, ¡ay! Y se vuelven grotescos. Por ejemplo, la gente que ahorita ha confiado en el dinero tiene un problema en este tiempo. No suelta un peso en misericordia para nadie.
porque ahorita es un tiempo donde podrían ser vacas flacas durante algún tiempo determinado. Entonces, lo que hace estas personas que confían en las riquezas y que confían en algo que no es Dios, es guardar su dinero para que no les falte a ellos, porque su confianza está en el dinero o está en esa cosa. Entonces, si has conocido a alguien avaricioso o que ahorita le digas, oye, ¿tú en qué has ayudado? ¿Qué has dado? No, yo nada. Pues si yo también tengo que comer. Oye, pero pues si tienes una cuenta bancaria de tantos millones o tantos miles, sí, pero tú no sabes lo que puede pasar y no has ayudado en nada. No, no, ¿por qué? Entonces ahí mides que la confianza en quién está. Y hay personas que confían netamente en otras personas y dicen, mi confianza está completamente en esta persona y no está en Dios. Entonces lo que pasa cuando tu confianza está en otra persona, lo que ocurre es que tú necesitas un anhelo de aceptación y el anhelo de aceptación es en esa persona. Luego entonces si esa persona encuentra que tú dependes de él, te va a manipular. Y eso es muy peligroso. Porque una persona que encuentra que tú confías en él y que la dependencia de tu vida está en esa persona, te va a manipular y te puede manipular. Ojalá que no te manipule, pero normalmente sí te manipulan. ¿Por qué razón? Porque saben que necesitas tú de su aceptación para continuar viviendo bien o tranquilamente. Esto es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque entonces dependes de un tercero para hacer las cosas y es donde entra esta parte. Anhelas la aceptación. ¿Por qué entonces podemos depender de la aceptación de Dios? Respuesta teológica, pongan atención. Porque Cristo murió por ti. Porque en Cristo está contenido toda la vida. Entonces, como Cristo murió por ti y está enfrente de ti, la aceptación de Dios ya la tienes. Es decir, nosotros no luchamos con ser aceptos delante de Dios, porque ya lo somos, no por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo. Entonces, tú no puedes vivir pensando si estás acepto delante de Dios o si no eres acepto delante de Dios. Cuando tú tienes esta situación de que no sabes si estás o no estás, no eres acepto delante de Dios, lo que está ocurriendo es que no has entendido el sacrificio de Cristo en tu vida. Esta fue una respuesta teológica. No puedes buscar la aceptación de Dios. Si estás buscando la aceptación de Dios, estás buscando en las obras. Necesitas leer el libro de o la carta a los Gálatas para que entiendas que no se trata de lo que hagas, sino de lo que crees. Y como crees en Cristo, eres acepto delante de Dios. Una vez que eres acepto delante de Dios, sabes quién eres y te comportas como esa persona que eres. Esto es algo así como la realeza, mis hermanos. Los príncipes, los reyes, las reinas, se comportan de una manera porque saben que son príncipes y tienen un linaje. Porque saben que tienen un linaje y saben que tienen una posición delante del mundo. Por eso es que es muy raro que veas al príncipe en un bar horrible, feo, briago o embriagado. Porque es muy difícil que lo veas. Porque hay una posición delante de Dios, hay una posición delante de los hombres que lo ha orillado a comportarse de una manera. Nosotros normalmente lo que buscamos es llegar a un estándar para estar delante de Dios
y delante de Dios entonces ya empezar a comportarnos diferente. Dios trabaja diferente. Dice, yo ya te acepté, tú ya estás en mí. No necesito darte mi aceptación porque la aceptación se la di a Cristo. O sea, a ti no te voy a aceptar porque si yo me volteara a ver a Ani, Kevin, Rosy, Yao, ¿no? Sarita, Abel, Elías, Mamina, Ofelia, Barbie. Y Dios se volteara y dijera, a ver, voy a verlos a cada uno a ver a cuál acepto. Por lo que hacen y por lo que son como individuos, a Fernando, ¿no? Para que me suba al barco, ¿no? Y no me... Automáticamente nos reprueba porque dice, no cumpliste esto, no cumpliste esto, no cumpliste esto, no cumpliste esto, no, cambia esto, no, hoy no te levantaste, dijiste que ibas a orar, no te levantaste, ay, nos vemos, no, dijiste que no ibas a decir esas groserías, ya las dijiste, no, olvídalo, dijiste que no le ibas a decir de cosas a tu marido, ya se lo dijiste que ibas a hablar que no sé qué a no sé qué vecina y no le hablaste, ya estás mal. ¿Me explico? Entonces, lo que estás haciendo en ese momento es que estás buscando la aceptación de Dios de una manera inadecuada. Lo que Cristo hace es que se pone en medio de nosotros y dice, ahora sí, Dios, voltéalos a ver. Cuando voltea a Dios a verlos, lo que ve es a Cristo. Entonces, cuando pasa por el filtro de Cristo, dice, ok, te acepto, Ani, te acepto, Keta, te acepto, Toña, te acepto, Kevin, te acepto, Rosy, te acepto, todo lo que quieras, eres acepta delante de mí. ¿Qué necesitas? No, pues ya estoy acepta delante de ti. Ok, vive como hija, vive como hijo. Ahora vive como lo que eres. Ah, ok. Entonces, esta frase es más profunda de lo que se podría ver, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nunca puedes estar buscando la gloria de nadie cuando ya la gloria de Cristo vino sobre tu vida. No quiere decir que te vuelvas una persona mediocre o una persona que no cumpla, porque eso hablaría mal de quien tú eres. Lo que quiere decir es que tú caminas en esa aceptación de una manera diferente. Imagínate esto. Vas a organizar la boda de alguien, ¿ok? Y tú estás, wow, voy a organizar la boda de alguien y todo. Y la persona que más confianza le tienes y que más amas y que más te ama, te dice, oye, mija, o como te digan, ¿no? Chiquitita o la princesa, o como quieras que te digan, ¿no? ¿En serio vas a organizar la boda? Sí, ya sé, que no sé qué. Es que tú como que no eres para eso. Como que no se te da. No tienes buen gusto. No, ¿ya viste tu recámara? Sí, ¿qué tiene mi recámara? No se ve bien. Yo fui a ver la de la vecina, ¿te acuerdas de nuestros amigos? Sí, los vi y ella sí organiza y tenía muy bonita su recámara y la tuya no, como que no. Cuando tú escuchas eso de alguien que amas o que te ama, ¿qué pasa aquí adentro? Y entra así como y dice, ¿y si es cierto que no soy tan buena como creo que soy? ¿Qué pasaría con la boda? ¿Qué pasaría con los preparativos de boda? ¿Sabes qué pasaría? Sería afectado todo lo que hagas y todo lo que desarrolles porque estás buscando ya una aceptación. Porque en ese momento tú dices, híjole, si dijo que la vecina o que la amiga arregla mejor su habitación que yo, entonces tengo que imitar lo que ella hace y cómo ella lo hace. Entonces empiezas a hacer cosas que no eres tú. Eso es lo que hace el anhelo de aceptación. Lo que hace el anhelo de aceptación es que te quita tu ADN, tus dones, tu gracia, tu esencia y la traslada a otra cosa o a otra persona. Y dejas de ser tú y te quita la seguridad. Cristo no quiere que dejes de tener seguridad. Lo que hizo el perder esto a los fariseos fue perder la eternidad.
Ellos perdieron el reino de Dios por querer agradar a unas personas. Tuvieron que no escuchar y no ver los milagros porque de otra manera no iban a ser aceptos delante de los hombres. Por eso es que nuestra mirada está puesta en Cristo. Por eso es que nuestra mirada está puesta en Él. Y por eso sabemos que en Dios ya somos aceptos y caminamos en esa fe y en ese entendimiento. Para algunos que han sufrido mucho tiempo con alguna persona complicada o que han pasado por situaciones muy complicadas, me van a entender perfectamente de lo que estoy hablando. Para los que no lo han vivido, no se metan en eso porque no es bueno, ¿no? Ni es agradable estar de esa manera. Y eso le pasa a los novios, ¿no? Porque quieren agradar a la novia y al novio, ¿no? Y eso pasa y a veces el noviazgo es todo un infierno, ¿no? Porque dejas de ser tú para volverte la otra persona. Por eso es que antes de ejercer un noviazgo y empezar a hacer, haces un compromiso y empiezas a conocer a la persona para ver si realmente empatan. Por eso a veces nosotros decimos que cuando una persona piensa de una manera y la otra persona piensa de otra manera, es muy difícil que empaten y uno de los dos va a sufrir porque los dos quieren agradarse, pero es como si tú odias los deportes, odias todo lo que tenga que ver con pelota y te andas de novia con el Messi mexicano, ¿no? Que todo su outfit es playera de fútbol, ¿no? Nada más se la cambia. Se la cambia y un día es del Barça, otro día del América, otro día del Chivas, otro día del Boca Juniors y otro día de otro equipo y todo el tiempo es fútbol y todo el tiempo estamos y juega juega el fútbol 7 y juega el de 11 y juega todo y va a todos los partidos y tiene su abono y su abono de fútbol en el Azteca o en el Azul, no, ya no hay Azul y todo y tú odias el fútbol. Te voy a decir lo que va a pasar. Te vas a tener que poner la camisa de algo y vas a tener que ir a ver el fútbol. Y vas a estar así. Y luego vas a tener que entenderle. Y vas a decir, ¿por qué esos pates corren atrás de esa cosa? Y allá ves que andan y dices, estos parecen salvajes y andan correteando una bola, ¿no? Pues en qué. Y a ti se te hace tan absurdo, pero tienes que ceder porque de otra manera, pues se va a enojar, ¿no? Pues es su pasión, ¿no? Y dices, wow, pues creo que de un futbolista pues no voy a ser no soy parte de este rollo, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante de este versículo y tiene muchas más aplicaciones que ya no voy a meterme más en estas porque si no me apasiona en un versículo y aquí pierdo mucho tiempo. Luego entonces, sigue diciendo la escritura, vamos a irnos hasta el versículo 47 y 48. Fíjense lo que dice el versículo 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Quien le juzgue, la palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Ok. Otra, esta es teología, estudio de Dios. ¿Quién juzga? ¿Quién juzga al mundo? Y Cristo lo resuelve aquí. Y te lo voy a poner en esta línea. El hombre pecó porque Adán pecó. El pecado es heredado por Adán. ¿Vamos hasta ahí bien? Luego entonces, cualquier persona que nace en esta tierra, nace en pecado. ¿Por qué? Porque Adán nos heredó ¿qué? El pecado. ¿Ok? Entonces, no es que peques porque aprendes a pecar, es que pecas porque naces pecando o naces sabiendo pecar. Dices, ay, no, ¿a poco esa bebita que estamos viendo en la cámara tiene pecado? No, ahorita ya está en sus padres santificada, pero esa bebita no va a aprender a pecar y va a decir, denme el curso del pecado 1, teología del pecado 1, vamos a aprender a pecar hoy vas a aprender a hacer berrinche. Y dice Anita, no, Dios me libre, ¿no? Mañana vas a aprender a meter los dedos en la luz
Luego, pasado mañana vas a agarrar vas a ver cómo se agarra la plancha y te quemas los dedos, ¿no? Y luego vas a aprender a brincar en la cama para romperte la cabeza. Y empiezas, y ahora vas a aprender cómo hacer berrinche en el centro comercial. Y haces toda una faceta. ¿Quién le enseñó así a sus hijos? ¿Quién se sentó con sus hijos? Te voy a enseñar las lecciones del pecado, mija, para que aprendas a pecar, porque luego te tienes que arrepentir para aceptar a Dios y para ir a la iglesia y para que tu bautizo y todo y tu comunión y todo ese rollo. Nadie te enseñó a pecar. Simplemente un día agarraste y tenías hambre y empezaste a hacer berrinche. Luego ya me diste a tu mamá y estabas así como esa bebé y dices, yo nomás le hago... Y ahí vienen corriendo los dos así como locos frenéticos. ¿Qué tiene mi chiquita? ¿Qué tiene mi bebé? Ah, ¿qué tiene mi pequeñita? Ay. Y dice, ya me los pesqué. Y entonces dice, y ya. Y luego anda en los brazos así de todo el mundo, ¿no? Y a cada rato está chichi, llore, 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 llore. ¿Quién le enseñó a ser berrinchuda? Nadie. Ese es algo que se heredó, ¿ok? Entonces, de esta manera te estoy mostrando cómo se hereda el pecado de Adán. Perdón por agarrar a la bebé, pero es que es la bebé. Pero la bebé no tiene nada que ver. Ella no hace berrinche. Ya nos dijeron que no hace berrinche. Entonces, esta parte es muy interesante porque dice, el hombre peca por Adán. Luego entonces Dios dice, pone la ley, los 10 mandamientos y toda la ley, el Pentateuco, si lees el Antiguo Testamento, ahí vas a encontrar toda la ley. Y agarra y dice, si haces esto, te vas al infierno. Si haces esto, te vas al infierno. Si haces esto, te apedreamos. Si haces esto, te cortamos una mano. Si haces esto, te hacemos esto. Si haces esto. Y entonces empieza así, fum, 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 y te das cuenta que no te puedes portar bien. Y hay un juicio que está en la palabra y que está en la ley que dice, oye, pues es que sí hago esto, pero cuando hago esto, pues ya no me sale y me porto mal y hago esto y me sale mal. ¿Ok? Entonces Dios se da cuenta que no vamos a poder con este rollo y entonces pone a los pobres animales para que nos los echemos, los matemos y para que ellos paguen nuestros pecados, ¿no? Y antes mataban borregos y mataban cabritos y mataban palomas y todo eso para que la sangre de esos animales se derrame y nos perdone Dios. Pero como somos bien así de que no queremos, entonces Dios dice, vamos a dar una salvación a esto. Y esto es lo que está hablando este pasaje. Y manda a Cristo. Y Cristo viene también, porque no lo manda. Cristo también decide venir al mundo a morir por nosotros para que fuera un único sacrificio y entonces se perdonaran nuestros pecados y el lugar que teníamos de herencia de Adán, ahora lo tomará Cristo. Y ahora, en vez de nacemos en pecado en Adán, pero en Cristo nacemos en vida eterna y en vida nueva. Entonces, nos salva. Y esto es lo que él dice, yo no vine a juzgar al mundo, vine a salvarlo. Vengo a subirme a una cruz, a salvarlos. A eso vengo, a salvarlos. Vengo a la cruz a salvarlos. Yo vine a salvarlos. Solo que va a ocurrir algo, señoras, señoritas, caballeros, jóvenes. Si ustedes no creen en mí, yo voy a resucitar. Entonces, yo voy a resucitar y después de que yo resucite, va a ocurrir algo. Va a venir el juicio sobre el diablo. Va a venir el juicio sobre el diablo y voy a juzgar el mal porque ya di una salida, ¿ok? Voy a juzgar porque ya di una salida. Y entonces Dios me va a subir al cielo, o bueno, yo voy a subir al cielo y ahora voy a ser juez porque yo ya di mi vida, ya limpié el pecado y ahora yo me voy a sentar como juez y tú vas a llegar delante de mí y yo voy a ver, ¿creíste en mí? No, al infierno. ¿Creíste en mí? Sí, al cielo. ¿Creíste en mí? No, al infierno. Eso es lo que lo hace a el juez, pero él no es el juez, porque a veces decimos, Cristo vino a condenar el mundo. No, no vino, lo vino a salvar, pero después es levantado como león
y después es levantado, después de haber sido cordero, que es un cordero inmolado que perdona los pecados del mundo, es levantado como rey, como león y juzga al mundo. Entonces, esto es lo que le está diciendo. Yo no vengo a juzgar al mundo. Ustedes son juzgados por la palabra, porque la palabra dice que ustedes nacieron en pecado. Si no tienen una salida a ese pecado, que en este caso soy yo, Cristo, entonces van a tener que enfrentar, van a tener que cumplir todo lo que dice la ley. Como no lo cumplieron, los voy a mandar al infierno. Pero si se aceptan a Cristo y tienen a Cristo en su vida, Él ya cumplió toda la ley. Entonces ustedes están del lado bueno. Y entonces, en vez de ser su juez, soy su salvador. Amados, ayudémosle a la gente a que Cristo no sea su juez, sino su salvador. Dios no quiere juzgar al mundo, Dios quiere salvar al mundo. Y ahora vamos a entrar a un pasaje, vamos a empezar a entrar al pasaje final, a la fase final de Cristo, la fase final. Ya, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a entrar? Esta es su clase, disfrútenla. Yo solamente soy aquí el maestro facilitador, pero esta es su clase y disfrútenla. Vamos a empezar a ver cuáles son las últimas palabras de un hombre que sabe que ya no va a estar en la tierra y que tiene a la gente que más ama a su lado. Estas son las últimas palabras de un hombre que se va a despedir prontamente. Entonces vamos a empezar a leer a partir de aquí del versículo 13 con un entendimiento de que estas palabras son muy, muy importantes, no porque el otro no lo sea, sino porque estas palabras son muy, muy importantes para tu vida, porque de aquí va a trascender muchas cosas, porque estas son las últimas palabras y las últimas enseñanzas de Cristo como hombre antes de su resurrección. Dice el versículo 1 del capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, es decir, él ya sabía que era la hora de partir, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, fíjate, el diablo ya venía trabajando en Judas desde un año anterior. Cuando tengas tiempo te vas a Juan 6:70 y te vas a dar cuenta cómo Cristo ya sabía que Judas estaba ya cediendo al diablo y que él ya estaba con el diablo. En Juan 6:70, ahí te enseña que este trabajo del diablo ya llevaba tiempo. Ojo, el diablo no empieza a trabajar y dice, hoy vas a pecar bien gacho. Hoy te voy a hacer pecar bien gacho. No, bien feo, dice mi esposa que digo gacho y que eso se oye feo. Hoy vas a pecar muy, muy, muy feo. Se ve mejor gacho, pero bueno. El punto es que no es así. Empieza poco a poco. Pum, 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 y te empieza a poner ciertas cosas, pum, 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 para que empieces a desvariar y empieces a moverte. Con Judas empezó desde tiempo atrás y Judas ya traía esto desde un año anterior. Entonces, sabiendo Jesús, continúa diciendo el pasaje, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, fíjate, la forma de enfrentar una prueba, la forma de enfrentar un propósito en Dios es estando bien consciente que el propósito no viene de ti, sino viene de Dios. Si tú no entiendes que el propósito viene de Dios, entonces no tienes seguridad de lo que va a venir, porque en una prueba, la mejor manera de enfrentarla es que está Dios a tu lado y que Dios está contigo. De otra manera, tu corazón se quiebra. Aquí Cristo está por enfrentar una situación, pero tiene plena conciencia de que el Padre está con él.
Una de las cosas que destruyen a las personas cuando entran en una prueba y andan fríos en su relación con Dios es precisamente eso, porque no saben si es castigo, si es porque hicieron algo mal o si Dios está enojado con ellos. Por eso fue muy importante lo que te dije al principio, que nosotros somos aceptos en Cristo. De otra manera, las pruebas se vuelven tormentos. Luego, incluso los propósitos se vuelven cuesta arriba, porque hay momentos en que los propósitos son cuesta arriba. Hay momentos en que vas planito, 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 planito y dices, voy subiendo bien, voy escalando, ya llevo 5,000 kilómetros, ¿no? Pum, pum, pum. Y de repente, pum, se pone una subida, ¿no? Y dices, ay, no manches, ya no quiero. Y faltan como 3 subidas así, ¿no? Y dices, no puede ser, ¿por qué no? Y si no tienes claro el propósito, entonces dices, no, yo me regreso, ¿no? Voy a hacer esto en Dios, así voy a empezar y no, y voy a hacer este negocio y ahora sí voy a portarme bien y voy a educar a mis hijos bien y de repente el primero te dice la primer grosería, ¿no? Y no viene y no se porta bien y ya está haciendo cosas que no debe. Y dices, no, este no tiene salvación, este ya está perdido, este hijo me salió perdido y te das por vencido y te bajas. Cuando tu propósito era otro, era cambiar y transformar. Entonces, esto es algo que es muy importante que lo veas. Luego sigue diciendo la palabra en el versículo 4. Se levantó de la cena, porque ya estaban cenando. Quiero que tomen en cuenta esto. ¿Cómo se cenaba antes? Antes no existían las mesas como las que ustedes tienen o como las que tenemos aquí en Occidente. En el Oriente, la gente se sentaba como acostada, o sea, así de ladito. ¿Sí han visto las películas? Cómo se sentaban con los pies subidos y se sentaban de lado. Así se sentaban. Eso es muy importante que lo tomes en cuenta porque no estabas en una silla, sino estabas como un tipo, como medio cama. Y ese es el Oriente. Era así como se sentaban anteriormente. Él se levanta, se quita su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Se amarra esa toalla. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes. Ahora más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Muchos ya saben por qué esta situación, pero para los que no sepan les voy a decir por qué. Pedro se pone bien intenso primero por lo siguiente. El que lavaba los pies en una casa era el siervo de más bajo nivel de esa casa. Es decir, era el siervo el de menos valor que había esa casa. Si había un esclavo, ese es el que lavaba los pies, porque era una tarea bastante penosa, porque en ese entonces no había pavimento, porque en ese entonces los animales hacían sus necesidades en la calle y estaba lleno de animales. Entonces los pies eran un foco de infección y era realmente sucio. Entonces el que lavaba los pies era el criado o el siervo de más bajo nivel. Entonces Pedro le dice, no, tú no, tú no. O sea, no manches, tú me estás enseñando y tú me lavas los pies. No, tú no puedes hacer eso. Otra, muestra ese orgullo de decir, no, tú no puedes lavarme los pies. Hay un orgullo, hay algo que es orgullo de parte de él y dice, no, no puede ser. O sea, mira, es como si tú estudias en una escuela de nivel, en una universidad de nivel y está el decano. Tú estudias, ¿quién estudia? Creo que Kevin estudia en el TEC o algo así, ¿no? Y de repente llega el decano y llega y te lava los pies. Y estamos en una junta de puro empresario y de puros decanos y de puros empresarios de México. Y de repente o le carga el portafolio o su mochila a Kevin, ¿no? Y dices, oye, no, porque si tú me estás cargando la mochila, o sea, tú eres el director de la escuela
y eres el rector de la escuela y me estás cargando la mochila y aparte me estás cuidando. ¿Qué quiere, siervo? ¿Qué quiere Kevin? ¿Qué quiere Kevin? ¿En qué le ayudo? ¿En qué le ayudo, joven Kevin? Entonces, estás quedándote en un papel muy bajo en comparación con los demás. Entonces, los demás van a decir, no, este cuate no vale nada. Entonces, eso te deja a ti en un papel más bajo y eso me baja más a mí. Porque entonces, imagínate, si yo apenas estoy estudiando, pues tú eres el director, entonces nosotros somos de la escuela más chafa de México y todos los demás van a pensar eso. Eso es lo que va pasando en la mente. Decimos, pierdo nivel. Por eso se dice que hay orgullo en Pedro, porque dice, no, pues ¿cómo tú puedes ponerte de siervo? Entonces, ¿en quién estoy creyendo? Entonces, ¿quién es el Señor? Entonces, ¿quién es Dios? Si estoy creyendo en el peor siervo de esta tierra. Eso no le hacía sentido a Pedro. Pero le dice Jesús, si no lo hago, no vas a tener suerte conmigo. Le dijo Simón Pedro, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ese Pedro es un extremo, ¿no? Es genial, Pedro, porque es un extremo, porque es así como bien salvaje como a veces uno es, ¿no? No, entonces todo. No, mi voz se pone bien loco porque dice, no me lave los pies. Pero después de repente dice, no, entonces todo, ¿qué? Me quito todo, lávame todo, entonces todo. Y es así como de esos de que arrebatado, ¿no? Y prendido y dice, pues entonces le entro con todo, ¿no? Y dice, no, a ver, a veces es así como que Jesús, no sé, es mucho amor, ¿no? Y no le dio un zape a Pedro, bueno. Pero pues dice, a ver, Pedro, no, a ver, tranquilo. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esto es muy interesante. Cuando dice no todos, está hablando de Judas. Y aquí hay una distinción entre hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Ok? Esto dice, ustedes son hijos de Dios y están lavados. Solo necesitan que les laven, ¿qué? Los pies. Y este hijo del diablo ni siquiera está aquí, ¿no? O sea, este hijo del diablo más bien está aquí, pero tiene un problema, está sucio, ¿ok? Está completamente sucio. Lo que te debe de importar son los pies. ¿Qué representan los pies? Nuestro caminar diario. Tú estás salvo en Cristo, tú vives en Cristo, tú eres un hijo de Dios, pero eso no impide que en el camino se te peguen 2, 3 cochinadas. Una grosería, una falta de respeto, una desobediencia, una moneda o unos billetes que se te pegaron sin querer, ¿verdad? Y que agarraste, una falta de comunicación con alguien, un beso a quien no le tenías que dar un beso, y ciertos tipos de cosas que salen. Y dice, necesitas lavarte los pies, necesitas lavar lo que se impregna en tu caminar. Porque sabía Jesús quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Aquí está lo de que les decía de Judas. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Es decir, ¿entiendes lo que significa lo que hice? ¿Entiendes lo que significa lo que dije, lo que hice? Dice, pues si vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy su maestro y soy su señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahí les va. Mi postura, la postura de Fernando Pérez, ¿sale? No lo dice Dios, sino lo dice Fernando. Es mi postura desde este punto de vista, porque van a encontrar sobre este pasaje muchas predicaciones, muchas enseñanzas, pero esta es la postura que yo tengo. Nuestra función como hijos de Dios, como siervos del Altísimo y que nunca vamos a ser más grandes que el Altísimo, es esta: cubrirnos y servirnos sin ser orgullosos. Es decir, cuidar las vidas de los que nos
rodean y de los que son hijos de Dios y de los que son de la familia sobre todo. Aquí no está hablando de salvar gente, aquí está hablando de cuidar a los que ya son salvos. Nuestra función es buscar limpiar eso, es cuidar eso, es proteger y amar a nuestros hermanos. ¿Qué va a pasar y qué hay en el contexto de esto? Debes de estar seguro de quién eres. De lo contrario, tendrás problemas con el cuerpo. Si tú no estás seguro de quién eres, si tú no estás seguro de quién eres, mi amado, mi amada, no vas a querer servir a nadie, porque vas a pensar que servir es ser menospreciado y es tener menos valor. Una persona, por eso la Biblia es genial la palabra de Dios, porque te va diciendo, cuidado con no saber quién eres. Una persona que no sabe quién eres es una persona que no sabe servir. Porque cuando sirve, piensa que vale menos que al que está sirviendo. Y la autoridad está dada por Dios, no por el servicio. Por eso les dice aquí, el siervo no es mayor que su señor, y debes de saber que nada te quita la autoridad que Dios te dio, ni nada te quita la posibilidad. He visto padres que no sirven a sus hijos porque son los papás. Yo soy tu padre, entonces no tengo por qué servirte a ti. Y ese es un error, donde se muestra que el papá no tiene una identidad de padre, o la mamá no tiene una identidad de madre, y usa a los hijos para servirse de ellos. Y eso está mal. Y eso es incorrecto. El que tú sirvas a tus hijos, el que tú ames a tus hijos, te da mayor autoridad y no te limita en tu lugar y en tu jurisprudencia o en lo que tú eres, porque lo haces por amor. E incluso hay jefes, y llamo jefes, no líderes, jefes, patrones, mandones, que tratan a la gente de puestos más bajos mal. Y no les sirven porque si no pierden prestigio. Y eso es un entendimiento erróneo de quién eres. Ahí te das cuenta que esta persona, en ese momento te das cuenta que esa persona no sabe liderazgo y no sabe identidad y no sabe nada de quién es Dios. ¿Por qué? Porque no es capaz de limpiar los pies, de lavar los pies de las personas a las cuales él dirige o él sirve. Y eso no habla de ser de ser malo, sino eso habla de una soberbia y de una falta de entendimiento de los principios del reino. Esto va a ocurrir, mis amados, en poco tiempo. Pablo tuvo que llegar, él no llegó de Judea y él no llegó de los judíos, el apóstol Pablo después le pone una mega regañada a Pedro una vez, porque Pedro se estaba juntando con los gentiles, con la gente que no era judía, y estaba bien contento. Ah, ¿cómo estás, mi amigo, mi brother? ¿Cómo estás, mi brother? ¿Bien? ¿Cómo estás, Kevin? Bien. Ah, qué bueno. Ay, ¿cómo está, Rosy? Ah, que mira que no nos habíamos visto. ¿Cómo está por allá por Éfeso? Bien. Ay, Corinto, ¿cómo va? Ay, bien. Ay, todo. Y de repente llegan sus compadres, bueno, sus amigos, los judíos, ¿no? Llega ya Abimelech, Noé, Abraham, ¿no? Y llegan todos sus compadres judíos, no todos los que tienen Jacobo y todos los que tienen nombre judío. Y llegan y entonces, está bien, Kevin, ya no pelo a Kevin, ya no pelo a Rosy, ya no le hago caso a nadie, ¿no? Aquí estaba y aquí estaba, nada más aquí con ellos, que todavía no entienden bien esto, ¿verdad? Que todavía como que les cuesta trabajo entender esto del evangelio y esto de Dios, y pues es muy difícil y es muy complicado, ¿verdad? Y entonces Pablo se da cuenta y dice, este hipócrita, o sea, le gusta la aprobación de los judíos
Y aparte de que le gusta la aprobación de los judíos, ni siquiera está bien en sus principios y piensa que porque se mezcla con alguien que no es judío, entonces baja su nivel. Y es increíble que Pedro estuvo ahí cuando Cristo le lavó los pies. Entonces, pon mucha atención en esto porque se nos olvida, ¿eh? A veces se nos olvida y a veces es una situación muy grotesca y muy marcada en todos los niveles, ¿no? Estás hablando con alguien, está muy bien, pero cuando llegas a otro círculo dices, nada más que hazte para allá, manito, porque así como que no sabes hablar, ¿no? Y ahorita vamos a otro lado y no quiero que te vean conmigo. Entonces, esa parte es la parte donde Dios está diciendo, necesitas quitar el orgullo de tu vida y necesitas tener amor por los otros. Necesitas tener amor por los otros. Los pies se ensucian, mis amados. Y hay que ayudar a la gente y hay que ayudar a nuestros hermanos a que los limpien. A veces hay que limpiarles los pies. ¿Y a qué me refiero? A veces con amor, con misericordia, pero también con verdad le tenemos que decir a la hermana, al hermano, al amigo, a la amiga, ¿sabes qué? ¿Cómo no decirte? Si eres buen amigo y todo, eres un salvaje en tu matrimonio. Así no se trabaja un matrimonio, mi querido amigo o amiga, ¿no? O sabes qué, hija, que eres una completa irreverente con tu madre. Y eso es lo que haces a veces. Limpias eso, pero con amor, con disciplina, con entendimiento, con mucho amor sobre todo, y buscando la restauración y el buscar que las cosas se arreglen. Ojo, no estoy diciendo que arregles y cubras pecados y cubras cosas que están mal, ¿no? No se trata de que pongas una bolsa de plástico en los pies, pues no te los limpio, pero te pongo una bolsa de plástico en los pies para que por lo menos no vayas ensuciando todo donde pisas, ¿no? Y eso no es, o sea, pues los pies están cochinos, o sea, nada más le pones la bolsa de plástico para que él piense que está limpio, la gente piense que esté limpio y tú sigues haciendo esas cosas. Eso no es limpiar los pies. Lavar los pies es quitar la cochinada que hay en las plantas de los pies que se le pegaron al viajero y ser capaz de hacerlo con amor, con misericordia y con verdad. Si nada más vas a poner una bolsa de plástico en los pies, mejor quítate. Porque lo único que estás haciendo es que imagínate unos pies en una bolsa de plástico. ¿Qué crees que pase después de 2 meses? O un mes con una bolsa de plástico, pues le van a cortar los pies a ese cuate. Literalmente, le generaste una gangrena, una infección. No arreglaste las cosas. Si no eres capaz de hacerlo, entonces deja que alguien más lo haga, pero actúa en ese sentido. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque son palabras de Cristo que les está diciendo y les dice, hagan esta situación. Sigue diciendo este versículo, no hablo de todos vosotros, yo sé a quien es elegido, más que para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Otra vez les dice, les estoy diciendo que hay alguien, nada más que es Judas, que va a levantar su calcañar y les estoy avisando para que tengan fe. Algo que Cristo repite es, les aviso este milagro que va a pasar o les aviso esto que va a pasar para que sepan que yo soy Cristo. Algo que Dios está muy interesado y Cristo está muy interesado es que tú sepas que Él es el ungido, que Él es Dios, que Él es la salida. Es algo que es muy importante porque a veces nosotros queremos dar salidas sin Dios. Oye, manita, estoy en este problema. Ay, pues mira, pues haz este negocio, tómate esta poción mágica, haz esto, haz una meditación trascendental 3 veces al día, ¿por qué no haces yoga? ¿Por qué no lees este libro de Juntos Podemos Lograr el Venceremos, ¿no? Piensa grande, piensa chiquito y piensa muy bien y empezamos a dar remedios que no nos confrontan con quién y que no llevan a la gente a Cristo. La verdad es que eso es muy fácil de hacer, ¿no? Todo el mundo lo hace. ¿Por qué, ¿Por qué no escuchas a esta persona en el podcast? Es muy buena, ¿no? Da consejos de amor, de todo, ¿no? De repente le entra la astrología, pero también, pero no normalmente, ¿no? Entonces,
Esto es esa parte donde Cristo dice, habla de mí, yo soy la solución, no esta persona, no la astróloga, esta persona, no la meditación trascendental, ni el yoga, ni que nades 3 veces al día. Yo soy la solución. Entonces, esta parte aquí está hablando de quién es Cristo. Y aquí es cuando encontramos en el versículo 23, por los que tienen su Santa Cena ahí colgada, cuando dice en el comedor, y uno de sus discípulos en el versículo 23 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Se acuerdan que les dije cómo se comía? A este pues hizo señas Simón Pedro, y le dice, oye tú, ¿qué estás ahí al lado? Tú. Ya me están avisando que ya son las 9 y ahorita ya los voy a dejar libres, perdónenme, porque no sabía lo que hacía. Y bueno, y le dice aquí Jesús, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es este traicionero? ¿Quién es, no? Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Y qué esperarías después de que alguien le pregunta a Jesús cerca de su pecho? ¿Por qué están así sentados? Porque es una posición realmente donde dice, oye tú, Jesús, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Para que no oigan. Dice, en el que yo moje el pan, porque esto es una señal, solamente cuando había mucha intimidad se mojaba el pan en tu cena, es que moje ese es. Y entonces decías, ¿y luego por qué no lincharon al Judas? Y tú dirías, después de esto, agarraron los 11 y le pusieron una guamisa a Judas y se lo reventaron y le rompieron la boca por traicionero. Pero la Biblia no dice eso. Sino lo que dice es, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dice algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Fíjense, hay algo interesante. Y después del bocado, Satanás entró, tomó el bocado Judas, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ahora. Para terminar. Ya no me dio tiempo de más, pero para terminar. Nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Nadie se dio cuenta. Dices, ¿cómo puede ser? Y todos obviaron otra cosa. Conocer el corazón de las personas no es fácil. Por eso tenemos que ser muy entendidos y muy metidos en el espíritu. Porque es muy fácil que nos, ¿cómo dicen los chavos? Que los troleen, ¿no? ¿Sí es trolar? Sí es trolear, ¿no? Me troleó, o sea, me vio la cara, o sea, me tomó el pelo, o sea, me engañó. Ellos estaban enfrente del que iba a traicionar. Él mojó el pan, se lo entregó y ellos dijeron, pero va a ir por el dinero, es por el dinero. O sea, uno, no estaban enfocados. Otro, concluyeron con base en sus emociones y en sus sentimientos. Dijeron, no, pues el Judas es brother. El Judas es brother. ¿O no es brother? Sí es brother. Pues no era brother, era hijo del diablo. ¿Qué te deja ver también? Que no todo lo que está en la iglesia es de la iglesia. Y dices, wow, este cuate no era lo que pensaba que era. Y nadie se dio cuenta, y no se dieron cuenta. Y eso es muy, muy grueso. Luego la otra parte que a mí me impresionó es que cuando él come el bocado, Satanás entra. ¿Sabes de qué habla esto? De una posesión. Satanás había sido tocado, pero llega un momento en que cuando entra esto, cuando hay una situación donde Dios dice, ya está, tú eres el que me va a entregar. Y cuando él ya tiene su pensamiento entenebrecido y su entendimiento cegado,
En ese momento que come el pan, ¡pum!, entra el diablo y ya, se acabó. Ya no hay reverso, porque ya tiene autoridad sobre todo su ser. Por eso habla que Satanás entra en él. Y dices, wow, ¿qué quiere decir? ¿Que sobre los cristianos entra Satanás? No, que Judas nunca fue cristiano. Judas nunca fue un hijo de Dios. Pero estaba con los hijos de Dios. ¿Por qué en Satanás entra eso? ¿Por qué puede ser que Judas, algo me preguntaba Karen, ¿y cómo puede ser que Satanás, pues si le está diciendo que él va a hacer, ¿por qué no dice, ay, sí, perdóname, no, yo sí quería, pero es que sí la regué, perdóname, no te voy a entregar? Aquí están las monedas de plata, son 30, ¿no? 90, aquí están las monedas de plata y ya, no, pues era bromita. Porque si tú lees Romanos 1, tú te vas a dar cuenta que dice que Cristo los entrega una mente reprobada. Cuando tú estudias la palabra reprobada, es algo que ciega la mente y el entendimiento. Romanos usa la palabra reprobada como depravada, corrupta, sin discernimiento e inaceptable. Cuando entra en un estado la gente donde ya no ve, donde ya no siente, donde ya perdió todo el hilo, puede hacer cosas indescriptibles. Por eso cuando ves ciertas cosas que pasan en el mundo y ciertos pecados, dices, ¿cómo pudo hacer eso? Aún sabiendo lo que estaba haciendo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? No lo estoy diciendo desde el punto de vista del cristiano de que tenga cuidado y cuide su salvación con temor y temblor. Lo estoy diciendo desde el punto de vista de que veas cómo la necesidad de la gente sin Dios es realmente grande y enorme. Cómo el no tener a Dios te puede llevar a hacer cosas realmente grotescas. Por eso queremos salvar al mundo. Por eso queremos salvar a la gente. Y también te estoy enseñando algo aquí en este pasaje, mi hermano. No puedes confiarte en tus emociones. Uno se confía en el Espíritu. No dejes que tus emociones determinen tus conclusiones. No permitas que tus emociones o tus paradigmas o tus pensamientos determinen la realidad. Deja que sea el Espíritu el que dirija las cosas. Ellos no vieron al traicionero. ¿Por qué no lo vieron? No hubo uno solo que se diera cuenta. Ni siquiera el que estaba recostado en el pecho de Jesús. Y Judas estaba completamente enceguecido por el pecado. Y cuando entró Satanás se acabó todo. Ya no había vuelta atrás. Y por eso es que hay veces cuando una persona está enfrentando una posesión, no tiene dominio sobre su vida. No lo tiene. No puede. Por eso necesita la libertad de Cristo. Por eso necesita ser libre. Porque está encadenado. Va a hacer lo que otro quiere que haga. Y bueno, esto es lo de hoy, mis amados. Hoy fue el principio de la entrada con Juan. La verdad es que se va a poner mucho más bueno y se va a poner muy, muy bueno porque este es solamente lo de afuera, apenas lo que está empezando, porque Cristo, una vez que sale Judas, dice, ahora sí, vamos a hablar de cosas más profundas, porque ya no está el hijo del diablo, ahora están los hijos de Dios. Ahora vamos a empezar a hablar de cosas de reino, de cosas de trascendencia.